Hola familia de YouTube, ¿cómo estáis? Traigo una receta hoy espectacular. Una receta no, vamos a hacerlo de varias maneras. Ahora acaba de empezar la temporada del bocarte, del boquerón o de las anchoas, llamadas también en el País Vasco. Tiene diferentes nombres. Claro, el mejor es el del Cantábrico, por supuesto. Y aquí os enseño, mirad qué género, qué bocartes, impresionante, la verdad que son riquísimos. Es un plato económico además y lleno de vitaminas y propiedades para nuestra salud, con omega 3 y calcio. Y mirad, aquí ya les tengo limpios, pero vamos a ver cómo se limpian estos poquitos que tengo aquí. Es muy sencillo, nada más que tenemos que apretar aquí la cabeza y meter el dedo así para atrás. Y ya le tenemos, Si le queréis abrir en forma de libro, pues nada más que apretar un poco más con el dedo y tiramos de la espina. Esto es muy sencillo. Pues bueno, sigo limpiando estos y ahora continuamos con la receta. Bueno, les he lavado un poco y ahora ya lo que hacemos es ponerlos en un papel secante, en un papel de cocina. Ahora las voy a hacer de dos formas, de las dos formas más fácil que existe, rebozados y fritos, pero luego vienen las buenas, o sea que tenéis que ver el final, que van a venir muchas recetas ricas y buenas y os va a sorprender mucho. Bueno, pues sigo secándoles un poquito para quitarles el exceso de agua y queden bien bonitos. Pues aquí los tenemos. Ahora ya tenemos que ir preparando la sartén con abundante aceite, que esté un poco caliente, que esté calentita. ¿Sabéis cómo lo sé yo? Si está en su punto. Pues aquí tengo el huevo ya batido y echamos una gota. Bueno, pues veis, yo sé que ya está en su punto. Bueno, para esta manera de hacerlos, que le vamos a hacer rebozados, necesitamos la sal, echamos ya harina y huevo. Pues ahora nada más que es pasarlos por harina y por huevo. Por harina lo único, tenemos que tener mucho cuidado de que no coja mucha cantidad de harina, que coja la justa. Le pasáis un par de veces y les dais así un golpe para que quede así, que coja justamente la harina necesaria, no que coja mucha cantidad. Y les posamos, les metemos en el huevo y lo dejamos ahí. Vamos a por más. Lo mismo, pasaros ligeramente por la harina y los damos un golpecito así. Coge lo justo, la cantidad necesaria. Bueno, pues ya nada más que les tenemos que ir echando a la sartén, con cuidado de no quemar. Les echamos por la parte abierta, que no tenga exceso de calor, pero que tampoco esté bajo de temperatura. Es muy importante tenerlos por lo menos 2 minutos haciéndose. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nos aseguramos de matar al anisakis en caso de que lo tuviera. Y como no lo sabemos si lo tienen, pues nos aseguramos. Bueno, ahora ya le damos vuelta, que estén bien doraditos, que tengan este color. Ya han pasado más de 2 minutos desde que les he echado a freír. Entonces ya me aseguro de lo que os he comentado del anisakis. Les sacamos. Les ponemos en un papel de cocina, en un papel absorbente. Mirad qué bonitos han quedado. Esto ya sé que todo el mundo sabe hacerlo, pero bueno, quería hacer un vídeo con varias recetas, con recetas diferentes. Bueno, pues ahora les vamos a hacer fritos, solamente fritos. Fritos que estén bien crujientes por fuera. Pues lo primero lo secamos un poco. Les secamos bien para que no cojan exceso de harina. Ya bien secados, les echamos sal. La sartén, la subimos la temperatura. Esta sí tiene que estar más caliente que la anterior. Y lo mismo, hacemos la prueba. Un poco de harina. ¿Veis? Se nota ahí bien que está bastante más caliente. Pues ahora rápidamente ponemos en la harina. Si no les podéis poner con mucha antelación en la harina. Tiene que ser al momento. Bien enharinados. A mí me gusta abrir por aquí también. Que se harinen por dentro. Y vamos para la sartén. Pues ya le tenemos bastante caliente el aceite. Ahora sacudirlos bien y a la sartén. Ahí, se nota que está bien caliente. Bueno, pues ya han pasado 2 minutos en la sartén y lo sacamos en un papel a escurrir. Pues ahora ya vamos a emplatarlos. Vamos a ponerlo en el platito. A mí me gusta quitarle un poco todo esto que sale del huevo. Y esto, pues los ponemos juntos. Quiero mandar un saludo a Begoña y a Álvaro del programa Cantabria en Sintonía de la radio, de Radio Miss, que son los que me han pedido esta receta. Como estoy viendo que este me sobra, me lo voy a comer.
Está buenísimo. Nada más que para decorar un limón, que bueno, vosotros veis cómo le vamos a partir. Con 3 cortes nada más. Pues ahí está. Y si ya queréis un trocito de perejil, pues le ponemos el perejil de mi amigo Arguiñano. Ahí estamos. Aquí lo tenemos. Bocarte rebozado y bocartes fritos. Bocartes fritos muy crujientes. Pues vamos con la siguiente receta. Ya tenemos 2. Esta es la tercera. Aquí tenemos ya unos bocartes abiertos. He escogido un poco los más grandes. ¿Para qué? Pues mira, para que sea mucho más sencillo. Tengo aquí pimiento de piquillo. Vamos a quitar las pepitas y a 4 de ellos le vamos a poner unas tiras de pimiento. Aquí la cantidad que queráis vosotros. La cantidad un poco a vuestro gusto. Y ya le echamos sal y les tapamos. Con el otro que queda, les tapamos. Estos también los podéis rellenar, que le queda muy rico y le da un toque diferente con jamón serrano. Y ahora ya nada más que tenemos que rebozarles harina, huevo y a freír. Ya tengo la sartén caliente y ahora sí, con un poco más de cuidado que los anteriores, les pasamos por harina. Estos son diferentes, es un truco. El pimiento le da un toque de maravilla. El aceite es el mismo que el anterior, porque no está sucio, no se ha manchado. Entonces le aprovecho. Con cuidado le quitamos el exceso de harina, agarramos a los dos. Bueno, estos les he tenido un poco más, les he tenido 3 minutos. Ya les sacamos cuando estén ya bien dorados. Bueno, pues lo mismo, le quitamos un poco lo que es el huevo que tiene de sobra y aquí he puesto un plato con un poco de pimiento. Bueno, pues ahora vamos con la siguiente receta. Ahora vamos a hacer un aperitivo. Los ingredientes son los bocartes, que aquí los tengo abiertos a la mitad. Tengo un poco de cerveza, da igual que sea sin alcohol que con alcohol. Tengo harina y tengo sal. Echo sal al bocarte en un cuenco. Hecho la cerveza. Hacemos con la harina y la cerveza una masa y vamos a hacer lo que es una gabardina. Aquí vemos si está muy espesa, echamos un poco más de cerveza y si no, pues un poquito más de harina. En este caso voy a echarle un poquitín nada más. Le echo un poco de sal. Esto os vale para cualquier cosa que queráis hacer. Gambas a la gabardina, bocarte, tiras de pimiento, chorizo, os vale para cualquier otra receta que queráis. Ya una vez que lo tengo así, vamos para la sartén. Vale, pues ya sabemos la temperatura que está bastante caliente. Pues ya, lo único que tenemos que hacer es rebozar el bocarte en esta pasta que hemos hecho. Dejamos que escurra un poco y a freír. Esto es un aperitivo muy rico. Espero que os esté gustando, que me comentéis, que deis a like, activéis la campanita, suscribiros. Bueno, pues mirad qué colorido ha cogido, cómo ha inflado, cómo ha subido lo que es la orlí, la pasta orlí. Esta la verdad es que es muy rica. Y ya lo tenemos bien doradito, pues ya lo sacamos y escurrimos. Pues esto ya lo colocamos como si fuera para aperitivo. Bueno, espero que os estén gustando estas preparaciones. Si es así, suscribiros, no dudéis en suscribiros, activar la campanita y comentarme qué os ha parecido y qué próximas recetas queréis. Nos faltan 2 todavía, que son para mí las mejores. Quiero saludar a Urco de la zona oriental de Cantabria y a Andrea de San Sebastián y a Pilar de Oviedo. Y bueno, vamos con ello. Mirad, vamos con la quinta receta. Aquí tengo una cazuela de barro. La he puesto al calor con un poquito de aceite. Para esta receta vamos a utilizar el bocarte, ajo, un poquito de sal, un poquito de perejil y una cucharada o 2 de vino blanco. Esto es al gusto. Pues nada, ya tengo la cazuela caliente aquí al fuego. Le echamos el ajo, con cuidado de que no se nos queme, bastante ajo. Si vemos que tiene mucho calor, lo retiramos. Echamos sal al bocarte y mirad cómo va el ajo. Ahora muy atentos porque de un momento a otro se nos puede quemar. Estar atentos ahora es como hacer angulas. Aquí también le podemos echar una guindilla. Pero mirad, ya va cogiendo color. Echamos el bocarte colocado así.
movemos un poco y ponemos otra capa. Le podemos poner la guindilla, como os he comentado. Aquí tengo un poco de guindilla, un poquito echamos. Ahora ya echamos 2 cucharadas de vino blanco. Después de 1 minuto, le espolvoreamos de perejil y le dejamos tapado. Apagamos el fuego y ello mismo solo se nos va a terminar de hacer. Tenerle 1 minuto, 1 minuto y medio más y está en su punto. Bueno, pues tenemos ya la receta así. Qué buena pinta, qué bien huele y están hechos perfectamente. Pues nada más que le voy a poner. Le iba a poner un adorno, pero esto veo que no necesita adorno. Ya de por sí, entre el olor y la vista, está. Bueno, pues vamos con la última receta. Es también muy diferente, es diferente a lo que habéis visto y vamos a hacerla sencilla, muy sencilla. Vamos a echar en frío cebolla que tengo aquí muy picadita. Vamos a poner la base entera. Vamos a poner una buena cucharada de ajo picado. Vamos a espolvorear de perejil. Y aquí tengo unas láminas de guindilla, poca llena, no mucho, ¿eh? Y ahora ya cubrimos todo de bocarte. Con la cebolla que nos ha quedado, era una cebolla grande picada. Pues cubrimos todo otra vez. Vamos a echarle sal, vamos a echarle una cucharada de ajo y vamos a cubrirlo todo de aceite. Ahora a fuego fuerte con ello durante 15 minutos. Bueno, lleva 10 minutos cociendo. Voy a echarle ahora 4 o 5 cucharadas de vinagre. Tened cuidado, no se os ponga demasiado fuerte, quizás 5 sería mucho. Lleva 10 minutos, le echo pimentón por encima, lo tapamos, lo tenemos 2 minutos más y lo apagamos, porque con el mismo calor también se termina de hacer. Pues ya está terminado. Aquí lo tenemos. Se me ha olvidado decirnos desde qué país nos veis o desde qué comunidad autónoma de España nos visualizáis. Y bueno, espero que os haya gustado. Suscribiros, activar la campanita, que si no YouTube nos avisa de que subimos estas recetas. Estas recetas tan maravillosas. Hoy hemos hecho bocartes, anchoa en el País Vasco o boquerón en otras zonas de España. Bueno, pues he querido enseñaros un poco mi forma de prepararlos. Falta una manera que me vais a decir que la echáis en falta, que es el boquerón en vinagre. Pero eso será otra receta, porque lleva su congelación y demás. Y quiero dar las gracias a Cris, la pescatera que me ha preparado estos maravillosos bocartes tan ricos. Cris, un beso muy fuerte. Y a tu compi también, que es muy majo, que me da los mejores pescados siempre. Estoy dudando en cuál probar, no sé por cuál decidirme. Fijaros, mira qué crujir tiene. Este está riquísimo, pero yo creo que me voy a decidir por este. Vamos a ver cómo ha quedado. Bueno, ahí se ve el pimiento. Y bueno, voy a probarle. Vamos a ver y nada, luego probaré un poco todo. ¿Qué ha pasado? Lo probamos, que la mesa está limpia. Hasta la semana que viene voy a probarlo. Y luego probaré todos los demás. Adiós.